Pues seguimos en día a día. Muchísimas gracias por esa espera, porque no sé si se lo había comentado, pero sí tengo el placer hoy de decirles que comenzamos una nueva andadura, una nueva sección, y es que dentro de día a día vamos a tener pues un lugar en el que hablar de terapias naturales. Bueno, a mí me encanta, pues vamos a tener la oportunidad de tener un especialista, un naturópata, hoy cada día me va a costar menos pronunciar esta palabra, para hablarnos de esas terapias naturales, pero realmente vamos a hablar de una muy en concreto. Yo no quiero avanzar mucho porque quiero que lo conozcan ustedes y de la mano del especialista, que es quien nos lo tiene que contar, ¿no? Bueno, pues del lugar que vamos a hablar se llama Naturfor. La persona y el especialista, Fran Romero, con nosotros. Bienvenido, Fran. Hola, Miriam, ¿qué tal? Bueno, yo creo que la presentación no quería hacerla yo sola, quería hacerla contigo, porque además vamos a hablar de un centro que se llama Naturfor, Sí. y de ti como especialista, que eres el encargado de llevarla a cabo. Y pues nada, le presentamos qué es Naturfor. Bueno, pues como tú ya has avanzado un poquito, pues Naturfor nos dedicamos a las terapias naturales, a todo lo que es el mundo de la terapia natural. Somos un centro que tenemos pues como dos vertientes abiertas de cara pues al público. Una es, por supuesto, pues las terapias que realizamos a nivel de terapias naturales, pues donde intentamos ayudar, donde ayudamos pues a toda persona que tenga un problema de salud y que decida pues probar con este tipo de terapias, que son terapias que, como todo el mundo sabe, cuando hablamos de terapias naturales, son terapias que nos pueden ayudar perfectamente, de hecho pues ayudar y mucho, y además no tienen efectos secundarios, que eso es lo que al final pues todo el mundo va buscando. Creo que es lo que en la buscamos medicina hoy en natural, día. porque ahí está, porque de todos sabemos que, bueno, pues que por desgracia pues la otra vertiente de la medicina, que es por supuesto muy válida y también está ahí y hay que utilizarla en los momentos que sea necesario, pero tiene ese pequeño problema de que muchas veces pues nos dan una serie de efectos secundarios que a veces pues no son buenos tampoco para la salud. Eso es lo que quizás aporta de positivo a la medicina natural. Entonces ahí estamos un poco pues ofreciendo pues nuestros servicios a la persona que libremente decida, por supuesto, pues probar dentro de lo que es ese campo de la medicina natural. Hay otra vertiente que nosotros también tenemos en Naturfor, que es la de escuela de formación. Nosotros somos desde hace ya muchos años, desde hace pues prácticamente 15 años, estamos formando pues a nuevos terapeutas. Lo importante es una opción que tomamos pues hace años, como te digo, de intentar que cada vez se conozca más la medicina natural y que cada vez llegue a más gente las terapias naturales. Para eso hacía falta formar de una forma muy profesional a nuevos terapeutas para que cada vez se difundiera más las acciones de la medicina natural. Bueno, y ahora Naturfor tiene una rama más, que es la de educar, que es la que vamos a llevar a cabo aquí en Teler, porque vamos a intentar educar a la población, ¿no? a los ilicitanos, a que conozcan esta terapia. Por supuesto, el objetivo, como ya hemos hablado alguna vez, el objetivo quizás de este espacio es difundir pues, los beneficios que tiene la medicina natural y en qué puede ayudar pues, a una persona que tenga cualquier problema de salud, para que a partir de ahí, teniendo esa información, porque como sabes que lo más importante siempre es tener información, luego cada uno es libre, por supuesto, de tomar la decisión que quiera y sobre todo en tomar la decisión de cómo quiere tratar de su salud. Pero por lo menos es interesante que se tenga la información de que hay otras posibilidades y hay otras opciones también pues, que pueden ayudarnos en complemento, por supuesto, a la medicina convencional, nos puede ayudar pues, a que los resultados del cambio de nuestros problemas de salud sean mucho más rápidos. Pues yo creo que hoy es un buen día para explicarle a la gente. Vamos a comenzar por el principio y es decirle quién es Fran Romero y cómo, para poder introducir ya en la siguiente terapia y de la terapia que es la que nos depara el día de hoy, pero vamos a hablarle un poco de cómo la conoces, ¿no? Antes de introducir de qué terapia se trata, pues ¿de dónde viene Fran Romero? ¿De dónde vienen tus conocimientos? Bueno, lo primero es que soy ilicitano. Eso para empezar. Eso para empezar, por eso estamos aquí. Porque soy ilicitano, nací aquí en Elche y además nací aquí en Elche, justo aquí en Elche, no ni siquiera fuera de Elche en hospitales de fuera como mucha gente. Como mucha gente que tenía que ir a Alicante, por ejemplo. Yo nací aquí en Elche, soy ilicitano de pura cepa, eso sí. Y bueno, pues llevo unos 20 y tantos años, ya perdí la cuenta, 20 y tantos años en el mundo de la medicina natural. Pues empecé
pues poco a poco pues a adentrarme, como cualquier persona cuando empieza y cuando decide pues tener una profesión en su vida, pues tanto en formaciones de todo tipo. Y bueno, pues desde mis principios he estudiado y he investigado pues todo tipo de medicinas naturales y sobre todo siempre me han llamado mucho la atención y me he formado mucho en medicinas ancestrales, como puede ser la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina azteca, la medicina incluso pues árabe, o sea, todas las medicinas ancestrales, pues bueno, nos aportan quizás muchas cosas que en su día el ser humano sí que conocía y que utilizaba y que funcionaban y que poco a poco a lo largo del tiempo pues han ido un poquito perdiendo. Entonces, bueno, hoy en día estamos más abiertos a conocer todo este tipo de claro, medicinas gracias pues a también pues un poco a esa apertura que hemos tenido hacia Oriente, ¿no? Todo lo oriental nos atrae, claro. el yoga, pues todo lo que la medicina china, el ayurveda que has dicho que me cuesta también pronunciar lo que es la India, Sí. todo eso parece que lo tenemos más cercano y tenemos la mente un poco más abierta y hay gente que totalmente que la compartimos, ¿no? Claro, yo tengo una teoría respecto a ese tema y es que en su día, cuando hablamos de medicina china, estamos hablando de 5.000 años atrás. Cuando hablamos de Ayurveda, también muchísimos años. Entonces yo tengo la teoría de que en aquella época no había otro tipo de medicina. O sea, hoy en día tenemos la suerte, y además lo repito, porque muchas veces la gente piensa que la medicina natural está incluso enfrentada con la medicina convencional. No, y eso no es cierto. Deben convivir. Eso no es cierto porque la medicina convencional hoy en día pues, tiene unos avances grandísimos que salvan muchísimas vidas. Ahí tenemos la cirugía, ahí tenemos un montón de cosas que son perfectamente aplaudibles y que además hay que utilizarlas cuando son necesarias. Hoy en día tenemos la suerte de tener quizás ese apartado. Y bueno, pues se ha dejado un poco más de lado lo que es la investigación en medicina natural, porque hay otra rama en la que quizás se ha puesto un poquito más de esfuerzo. Antiguamente solamente existía la medicina que hoy llamamos natural y por supuesto pues todos los esfuerzos, investigaciones y demás iban encaminados hacia ese tipo de medicina. Por eso en su día, en esas épocas ancestrales, las medicinas naturales avanzaron muchísimo y se descubrió muchísimo sobre cómo se podía utilizar pues lo que teníamos a nuestro alrededor, plantas, alimentos, piedras, el sol, el agua. Se descubrió de qué manera podíamos utilizarlo para ayudar a la salud del ser humano, porque era lo que había y como era lo que había, pues se investigó muchísimo más sobre ello. Pues una vez que te has formado y has estado inmerso en todo este mundo de medicina, sobre todo lo que más te llama la atención ancestral, te decantas por una y hoy en día se te conoce por el biomagnetismo y es de la que venimos a hablar y la que queremos introducir y la que queremos que la gente conozca. Exactamente. ¿Qué es el biomagnetismo? Bueno, pues después de este pequeño recorrido que te he hecho sobre mi profesión, claro, yo empecé pues a poner en práctica todas las terapias que yo fui aprendiendo en mi andadura a nivel de formación, como la acupuntura, como la ayurveda, como las plantas medicinales, como tal. Fui un poquito poniéndolo todo en práctica y intentando ayudar a mis pacientes pues con todo este tipo de terapias. Llegó un momento en que apareció una terapia en mi vida, que es la que vamos a hablar. Hace 25 años, un médico, yo creo que tenemos que empezar hablando de él porque es una forma de honrar a este médico que inventó, además fue un médico el que inventó esta terapia. El doctor Gois es un médico mexicano que hace 25 años recopiló, por decirlo de alguna manera, toda la información que se sabía desde tiempos ancestrales también, porque la utilización del magnetismo en la salud del ser humano viene desde la época de Grecia, o sea que tampoco estamos hablando de ayer, sino que se utilizaba también de tiempos ancestrales, el magnetismo para ayudar al ser humano. También partimos de que estamos hechos de energía. Exactamente. Entonces, este médico mexicano, el doctor Gois, recopiló toda esta información y quizás lo que hizo fue darle un impulso más fuerte y
descubrir ciertas cosas que no se habían descubierto hasta ese momento de cómo nos podían ayudar los imanes. Hablamos de biomagnetismo, son imanes, como los imanes que estamos acostumbrados a convivir con ellos alrededor de nuestra vida, hasta en la puerta de nuestra nevera tenemos imanes para que se cierre y colgamos cosas en la nevera con imanes y tal. Entonces, estamos acostumbrados a tener imanes a todo nuestro alrededor y sin embargo pues no lo estamos utilizando quizás o no se estaba utilizando de forma profesional para ayudarnos a la salud del ser humano. Eso fue lo que descubrió este médico. Diseñó una terapia muy completa con la utilización de unos imanes especiales. Eso le llevó al estudio a diseñar esa terapia. A partir de ahí pues empezó pues un poco a difundirla. Cuando ya se vieron los fabulosos resultados que tenía esa terapia, empezó a difundirla. Llegó un momento en que empezó a viajar por varios países del mundo enseñando a terapeutas. Y ahí fue cuando este señor pues vino a España, hace unos 10 años aproximadamente, 9 años aproximadamente, vino a España a dar su primer curso de formación en biomagnetismo. Ahí estamos viendo fotos de esta terapia. De la terapia en sí. Exactamente. Como siempre, los que estamos un poco, los profesionales que queremos estar al día para poder ayudar lo máximo posible a nuestros pacientes, pues en cuanto yo también me enteré de esta terapia, que estaba un poquito en auge en ese momento, y de este señor inventor de la terapia que venía a España a enseñarla, pues por supuesto me apunté a aprenderla. Y bueno, pues a partir de ahí, a partir de aprender esta terapia, empecé a ponerla en práctica en mis pacientes. Y bueno, pues fue una sorpresa muy agradable para mí, porque a partir de empezar a utilizarla me di cuenta de que los resultados en los pacientes con esta terapia eran muy rápidos. El resto de terapias que yo había utilizado hasta ese momento, como puede ser la acupuntura, como puede ser por las flores de Bach, como las plantas medicinales, todo tipo de terapias que podamos imaginarnos, que yo también he utilizado de cara a mis pacientes y sigo utilizando. Reiki, sigo utilizando sigo utilizando cuando es necesario. Pues por supuesto que tenían su resultado y siguen teniendo su resultado y tienen muy buen resultado. Quizás lo que a mí me enamoró, por decirlo de alguna manera, de esta terapia es comprobar que los resultados que tenía esta terapia utilizando imanes en el cuerpo de cara a los problemas de salud que los pacientes tenían era la rapidez, la efectividad. Lo diferente era en que el paciente se recuperaba muchísimo más rápido. Claro, esto me llamó mucho la atención. Yo no me lo esperaba que esto fuera así, fue una sorpresa también para mí. Y claro, yo siempre he sido una persona muy inquieta y he querido saber siempre el porqué de las cosas. Me puse a investigar por mi cuenta también el por qué esta terapia era tan efectiva y me di cuenta, investigando y buscando información, que la Organización Mundial de la Salud, fíjate que estamos hablando de un estamento muy importante en el mundo, la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años ya lanzó un informe donde decía que el 80% de las enfermedades que tenemos el ser humano tienen un origen infeccioso. Es decir, que la gran mayoría, porque si hablamos del 80%, estamos hablando de la gran mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día, es una infección la que la está generando, que produce la que enfermedad. está produciendo. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ir hablando a lo largo de toda esta serie de programas que vamos a ir haciendo, porque es lo que me interesa difundir al público en general. Porque lo que quizás no se sabe, que es lo que este señor descubrió, el doctor Gois, lo que quizás no se sabe es que diferentes infecciones, diferentes bacterias, virus, hongos y parásitos, tienen unos síntomas en concreto de mala salud que producen cuando se introducen en nuestro cuerpo. Lo que hoy en día llamamos enfermedades, con un nombre y apellido, resulta que al final no es más que una infección que lleva una semana, un mes, un año, varios años, produciendo ese tipo de enfermedad en nuestro cuerpo. Claro, ahí descubrí por qué esta terapia era tan rápida a la hora de generar efectos positivos en la salud del ser humano, porque esta terapia, cuando este señor la descubrió, el doctor Gois, para lo primero que la utilizó y para lo que hoy se sigue utilizando en su gran mayoría,
es para eliminar infecciones del cuerpo. Y aquí, claro, todo el mundo cuando piensa en terapias naturales, creo que en casa enseguida lo relacionamos con terapias emocionales, ¿no? Que afectan a la emoción. También. Pero realmente esta comenzó siendo una terapia física, Exactamente. ¿no? Y además, para enfermedades físicas, porque sí, si sí. destruye infecciones... Exactamente, claro. Este señor en realidad lo que descubrió, el doctor Goy lo que descubrió es que el magnetismo, y estamos hablando de unos estudios científicos que todos hemos aprendido en el colegio, porque claro, muchas veces incluso a las terapias naturales se le tacha a veces de no tener una base científica. Esta la tiene. Sin embargo, la base que tiene esta terapia es el magnetismo. Y el magnetismo los hemos estudiado todos en el colegio. Todos hemos estudiado las líneas de fuerza, el campo magnético, el efecto de los imanes, las moléculas de un imán cuando se ponen en línea. O sea, todo eso en física lo hemos estudiado en el colegio. Esa es la base de la terapia, con lo cual tiene su base y su fundamento científico. Este señor en realidad lo que descubrió, gracias a unos estudios que hizo un científico alemán llamado Boehrenmeyer, se basó en esos estudios y los amplió. Tanto Boehrenmeyer, este científico, seguimos hablando de científicos, este científico alemán, como el doctor Gois, lo que descubrieron es que el magnetismo de los imanes eran capaces de regular el pH del cuerpo. Hoy en día también está muy de moda y todo el mundo ha oído hablar de que el pH en el cuerpo es súper necesario tenerlo lo más equilibrado posible, de que muchas enfermedades que tenemos hoy en día es porque nuestro pH, a consecuencia de la alimentación y a consecuencia del ritmo de vida que llevamos, ¿Se cambia? Es más ácido que alcalino. O sea, solemos tener un pH mucho más ácido que alcalino, pero resulta que el hecho de que tengamos un pH mucho más ácido que alcalino es la casita ideal, por decirlo de alguna manera, para las infecciones. Es decir, las infecciones viven en cuerpos ácidos. Mucho más a gusto viven en cuerpos ácidos. Entonces, de esa manera, pues somos un caldo de cultivo para la gran mayoría de infecciones que luego van a producir enfermedades de las que ya iremos viendo poco a poco. Claro, cuando estos señores, tanto el científico Boehrenmeyer como el doctor Gois, descubrieron que al colocar unos imanes en el cuerpo, el primer efecto que tenían es que las zonas donde el campo magnético del imán se introducía en el cuerpo, automáticamente se regulaba el pH. Es decir, cambia de ser ácido a ser alcalino. A neutro, no, a neutro. A neutro. Porque en la vida siempre tenemos que intentar irnos al equilibrio. Es decir, intentar el equilibrio. Los extremos, sabes que nunca son buenos para nada, en la salud tampoco. Por lo tanto, le estaban quitando el invernadero, ¿no? Exactamente. No les dejaban vivir. Exactamente. Entonces, ese fue el primer descubrimiento que hicieron de esta terapia, que cuando ponían unos imanes en el cuerpo, si había una infección, imagínate que el campo magnético del imán lo ponemos encima del hígado y llega al hígado. Ese campo... Hay que saber cómo ponerlo, todo hay que decirlo, claro, que luego hablaremos de ello y ya hablaremos más adelante, pero hablaremos de ello. Son terapias como todo, que hay que formarse en ellas. Que a ver si la gente va a coger un imán y se lo va a poner en casa, no funciona así, porque además tiene una frecuencia, es un tipo de imán concreto, con una frecuencia, con un campo magnético, claro, ¿no? Al igual que la naturopatía y al igual que cualquier terapia, la medicina china, igual muchas veces incluso son años de formación. O sea, no estamos hablando de que cualquiera puede coger un imán de su casa y utilizarlo. Hay que saber de qué manera. O sea, tiene su formación, que luego en su día hablaremos también de cursos y todo esto. Pero bueno, como decíamos, lo primero que se descubrió fue eso, fue que colocando, por ejemplo, en un hígado dos imanes, un negativo y un positivo, para que impactaran sus cargas dentro del hígado, automáticamente, y vuelvo a repetir, esto no es que no lo estemos inventando, sino que esto está demostrado científicamente, automáticamente el pH cambia, el pH de la zona cambia, se convierte en pH neutro. Si ahí hubiera una infección, que el equilibrar el pH puede ayudarnos a muchas más cosas, pero nada más pensar que hay una infección en esa zona, por lo que ya hemos contado, automáticamente la infección desaparece, no puede vivir ahí. Yo en mis cursos a mis alumnos, cuando les explico este tema, le pongo un ejemplo que les gusta mucho, por eso quiero repetir, y es que vamos a imaginar un virus que de repente le cambias el pH, que está acostumbrado a ese ácido, y que de repente le pones su entorno, se lo pones en pH neutro.
Pues eso es exactamente igual que si a ti y a mí ahora nos cogen con 2 pincitas y nos sueltan en la Luna. Fíjate, qué fácil de entender. ¿Qué hacemos tú y yo en la Luna sin trajes espaciales Pues nada. y sin nada? No hay atmósfera, no hay nada que nos ayude a nuestra supervivencia, porque automáticamente no podemos respirar, automáticamente... No conocemos el contexto, no Exactamente, conocemos el ahí medio, está. directamente moriríamos. Pues a los virus les pasa exactamente lo mismo, en el caso de los virus. Exactamente lo mismo, le hemos cambiado su pH, le hemos cambiado su medio ideal de vida, lo hemos llevado el pH a neutro y no pueden vivir en ese pH, con lo cual se destruyen. Fíjate, así de sencillo lo acabamos de explicar científicamente de una forma muy fácil de entender, ¿verdad, Frank? Y a partir de ahí, estos científicos, tanto el doctor Gois, sobre todo, pues empezaron a desarrollar el tema. Y hoy en día, bueno, pues tenemos posibilidad de poder tratar y poder pues, luchar contra infecciones del cuerpo, pues prácticamente casi todas las infecciones de virus, hongos, bacterias, parásitos que se conocen y que se saben que son perjudiciales para el cuerpo, porque aquí sí que esto es un tema que no quiero alargarme mucho más. No, porque nos vamos quedando sin tiempo, pero sí que quiero rematarlo es un bien. puntito que sí que quería dejar claro y ya a partir de ahí, pues ya lo que tú quieras, seguimos hablando, porque esto sí que es una cosita que quería dejar muy claro, porque estamos acostumbrados a los antibióticos, ¿vale? Entonces, pues cualquier persona puede pensar, claro, pero si es que eso mismo también lo hacen los antibióticos. Claro que sí, por supuesto, y menos mal que se descubrieron los antibióticos, porque si no, muchísima gente hubiera muerto en estos siglos atrás en nuestra sociedad. Pero hay mucha gente que no puede tomarlos. Claro, pero los antibióticos, hay una gran diferencia, y es que los antibióticos, y además ya estamos acostumbrados a que el médico nos dice, es que es un antibiótico de amplio espectro. Los antibióticos, la gran mayoría de veces, no diferencian entre infecciones positivas e infecciones negativas. Y lo que quizás mucha gente no sabe es que nosotros, tú y yo, ahora mismo, estamos vivos gracias a las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayudan en simbiosis a poder hacer el trabajo de nuestro metabolismo. Eso también es importante. Entonces, claro, el imán no destruye las infecciones positivas que tenemos dentro de nosotros que nos ayudan. Va única y exclusivamente a eliminar la que nos está haciendo daño. Y esa es la gran diferencia. Bueno, este es uno de los usos, luego tienen muchos más, pero a mí sí que me gustaría dejar la puerta abierta para poder tratar diferentes enfermedades o diferentes patologías, porque la gente en su casa ahora, Fran, se estará preguntando, ¿y yo para qué lo puedo utilizar? Cualquier enfermedad producida por una infección, piénsenlo. Pero ¿cuáles son los usos que suele ir más? Los que la gente tiene como más común acudir a curar. Lo que has dicho está estupendo, pero hay una cosita que quería señalar. Muchísimas veces no sabemos que el origen de nuestras enfermedades son infecciones. Eso es. Y ese es el problema, porque claro, mucha gente cuando le decimos no es la terapia del biomagnetismo, o como la gente empieza ya a conocerla, que es la terapia de los imanes. De los imanes. Casi todo el mundo dice, voy a que me pongan los imanes, eso ya se ha extendido así. Pues la terapia de biomagnetismo, claro, trabaja infecciones, pero la gente puede pensar, bueno, pues entonces solamente la voy a utilizar cuando estoy resfriado, claro, o cuando tengo una gripe, o cuando tengo una infección de estómago, o tal, porque sé que la tengo, pero vuelvo a repetir lo que dije en un principio, la Organización Mundial de la Salud tiene un decreto dicho que el 80% de nuestras infecciones, de nuestras enfermedades, tienen un origen infeccioso. Muchas de nuestras enfermedades, muchos de nuestros síntomas de mala salud están producidas por infecciones y no lo sabemos. Bueno, en este momento, ya si se les queda cualquier duda, les ha dado tiempo a coger el número de teléfono que hemos ido pasando por aquí abajo de Naturfor para incluso preguntar, oye, ¿esto es tratable con biomagnetismo, con terapias de los imanes, por ejemplo? Pero que sepan que nosotros vamos a intentar hablar, pues, de todas las que podamos. Claro, exactamente. Vamos a intentar pues, hacer una serie de programas donde, como hablamos en principio, pues en nuestro objetivo como centro, nuestro objetivo es difundir lo máximo posible las infecciones que pueden estar en nuestro cuerpo y qué síntomas tienen. Porque cuando hablemos de ciertas infecciones y empecemos a hablar de sus síntomas, seguramente mucho de la gente que nos esté escuchando y viendo va a decir, anda, pero si eso lo tengo yo, pero si esto que estás diciendo, esos síntomas son los que yo tengo, entonces ¿eso quiere decir que eso está producido por esa infección?
pues posiblemente sí y no se sepa. Pues yo creo que con esto la gente se va a quedar, creo que se va a quedar con la terapia de los imanes, pero es biomagnetismo, un nombre que les tiene que sonar a partir de hoy. Fran, yo te doy las gracias por venir A ti, y Miriam, iremos por resolviendo dudas a lo largo que vayamos teniendo entrevistas. Encantado de haber estado aquí con vosotros y intentaremos ayudar lo máximo posible a transmitir esta información. Pues muchísimas gracias a la gente que nos habéis visto hoy, pero ya saben que les espero aquí en Teleelch, en Día a Día.